Amigas y amigos, estoy muy emocionado. Este es un programa espectacular, especial. Estoy en el Museo de los Inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en breves minutos voy a compartir esta mesa con las personas que nos ayudaron en esta temporada para realizar el programa y para contar historias maravillosas. ¡Qué emoción, querido Pietro! Comenzamos el último programa del año con un recorrido muy especial. Así que a ajustarse los cinturones porque emocionándonos con historias de vida y siguiendo sabores y aromas de diversos lugares del mundo, vamos a conocer de dónde vinieron los platos y comidas que llegaron con las diferentes colectividades que pueblan nuestro país y que siempre creímos que eran nuestros, como el puchero, la tortilla, las salchichas, la cerveza, el mondongo, los churros, la salsa boloñesa, el pesto, la pascualina, la empanada gallega, la milanesa, la baguette, el pan, la croissant o medialuna, el pastrón, las papas fritas, la pizza, la fainá o hasta el mismísimo Fernet. Como ven, tenemos todo un menú completo por descubrir. Así que ya mismo comenzamos y vamos a presentar las 3 primeras colectividades del programa de hoy. Ellos llegaron de Europa a estas tierras y venían de Alemania, Francia y España. En la primera historia de hoy vamos a conocer a Helga, quien siendo una niña, hace más de 80 años, llegó al puerto de Buenos Aires desde Alemania, escapando del horror de la guerra. El viejo continente, Europa, Alemania, Francia y España, países con grandes historias, que desde ya tienen su colectividad acá en Argentina. Sentí ese dolor de la gente que venían y a veces no sabían dónde ir, no tenían de vivir. Realmente tengo que llorar, ¿qué voy a hacer? No es solamente una historia. Yo me fui de Francia para buscar una vida diferente. En Francia está todo hecho, está todo impecable, nos falta la lucecita. Quería más aventura. Y nunca imaginé que a través de la cocina iba a fortalecer no solamente mi identidad, sino a su vez ayudarme a comprender y a querer a la Argentina como una patria, por supuesto. Vamos a conocer algunas de sus historias. Aunque no me crean, el bandoneón, el obelisco y hasta el subte tienen que ver con la inmigración alemana en nuestro país. Sí, señor, pero escuchemos cómo fue su llegada. Los alemanes tuvieron un rol muy importante. Allá por el siglo XIX, cuando se está organizando el país, las presidencias fundacionales es la primera etapa de la llegada de los inmigrantes alemanes, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, la provincia de Buenos Aires. Es allí en los 70 que llegan los alemanes del Volga. Y luego otra etapa que ya nos lleva al siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y se sitúa más o menos en 1920 a unos 150.000 alemanes ya. Muchos, Y finalmente hay que ir a la etapa de la Segunda Guerra Mundial, la devastadora consecuencia de la guerra, posguerra, que hace que también haya otra corriente de alemanes que llegan. La necesidad de reconstruir algo, porque estaba todo devastado. Tal cual, y eso hace que muchos, dada la emigración anterior, recalen también en la Argentina. Así como el delicioso strudel o el siempre fiel Leberwurst, el pueblo alemán nos trajo ni más ni menos que las salchichas y el eterno chucrut. Varios salchichas. Por ejemplo, este es un salchichas Currywurst. Es la clásico de Berlín. Es una salchicha como acá los choripanes. En Berlín, en todas las esquinas venden los Currywurst. Los Nürnberger Bratwürste, salchichas de cerdo con mejorana, es un tipo de orégano, sal y pimienta, son salchichas de Nürnberg. Tenemos Pankower Bratwurst, es esta salchicha, Chili Bratwurst. Es una salchicha picante, bien. Típico de Alemania es también Leberkäse, pan de budín de carne, sí, muy tradicional. Chucrut.
Los alemanes los hicieron famosos y conocidos en todo el mundo, pero en realidad la técnica de elaboración de repollo con un medio ácido como el vinagre es mucho más antigua y remonta a la época de la construcción de la muralla china, bueno, cuando los obreros que se ocupaban de esa construcción inmensa, bueno, comían repollo fermentado y arroz. Y aunque tiene una historia milenaria, ese elixir dorado que tanto amamos también llegó de esas tierras. Señoras y señores, de pie, hace su ingreso en Historias Ricas, la cerveza. La cerveza es un gran regalo que nos dio la historia. Los estudiosos afirman que ya 4.000, 5.000 años antes de Cristo ya existía la cerveza en los pueblos mesopotámicos. Los egipcios eran grandes consumidores de cerveza. Pasó también, gracias a la cultura egipcia, pasa por la cultura griega, pasa por la cultura de los antiguos romanos. Sobre todo los romanos la identificaban, bueno, con los pueblos del norte de Europa, con los bárbaros. Y de hecho, esa cultura nórdica fue la que permitió el desarrollo de la cerveza y los alemanes en esto tienen un rol fundamental. Por si fuera poco, nos dejaron platos de castillos y de reyes. Bueno, acá tenemos nuestra costilla de cerdo, ¿verdad? Ahumada. Ahumadas. Este es un príncipe, un rey. El Eso goulash. es el goulash. Me contaron, toda persona que juega al ajedrez con el vikingo... Con el vikingo. Bueno, y lo si gana, le gana al vikingo, sale, digamos, sin pagar. tiene que tratar que no se fije mucho en el juego. Muy bien. Entonces se olvida o se mira otra cosa y usted hace tiqui, tiqui, tiqui. Haré así. Seguimos de viaje por Europa y vamos a recordar los aromas y los sabores que nos legó la exquisita colectividad francesa, como los fabulosos quesos de cabra hechos a puro amor o la popular baguette. Pero hay algo mejor que una buena baguette recién salida del horno o tostada, ahí con una buena manteca. Y bueno, yo de niño comía eso y además un poquito, mi mamá le ponía un poquito de azúcar arriba. Mientras degustamos una rica baguette con manteca, Diego nos cuenta desde cuándo llegaron los franceses al país. Hubo inmigración francesa desde los tiempos de la colonia. Si uno toma las corrientes inmigratorias, italianos, españoles y franceses, y hay una particularidad. Aquí vienen más franceses del sur de Francia que del norte. Los del norte tenían otras características, más germánicos, podríamos decir así, protestantes. Los que vinieron a lo que hoy es la Argentina son más los de Francia del sur. Sea del sur o del norte, otra de las joyas francesas que llegaron fueron las inigualables croissants. Croissant significa creciente, en este caso se refiere a la luna creciente, por su forma. Esta historia en realidad empieza en la primera parte del siglo XIX, cuando un oficial austríaco del ejército, Auguste Zang, llega a la capital de Francia y abre una pequeña pastelería. ¿Cuál fue la genialidad de los pasteleros franceses? La de reemplazar esa masa con la fina masa de hojaldre. Y una de las cosas geniales que tiene la inmigración es la fusión de las comidas, como este manjar, que es mitad franchute, mitad argento. Entonces eso finalmente se llama chorizán. El chorizán. Chorizán. Es un croissant relleno con un chorizo de puro cerdo. Pero esta variante de la croissant me parecen geniales, porque bueno, eso demuestra cómo se puede jugar con elementos de la cultura gastronómica local y bueno, y elementos de la cultura gastronómica de tu país. Entonces, esto me pareció fantástico. Cuántas delicias legadas por esta colectividad, pero hay una por la que le agradecemos nosotros y la humanidad entera. Las papas fritas son otra herencia que el mundo recibió de Francia, en este caso de la ciudad de París. En la capital de Francia existían obviamente vendedores callejeros que se dedicaban a freír, a hacer buñuelos de masa. En algún momento alguien debe haber pensado, bueno, pero hay mucho trabajo, tengo que hacer la masa, etcétera, etcétera. Y pensó en las papas, que en ese momento era
un ingrediente, un alimento muy popular, muy pobre. Y evidentemente esos vendedores que eran muy humildes, bueno, pensaron en la papa como reemplazo para el buñuelo de masa de harina de trigo. La inmigración española nos dejó desde comidas hasta apellidos. Vamos a conocer cómo llegaron a nuestro país. Recordemos que la Argentina de aquel tiempo daba muchas oportunidades. Era un país casi vacío, donde se necesitaba mano de obra, donde había laburo y donde estaba el modelo agroexportador. Entre fines del siglo XIX, principios del XX, hay muchas oportunidades. Que aquí había ya redes parentales, entonces era más fácil venir porque ya había un pariente del mismo pueblo. Y esto hace que allá por 1910, más o menos un 10% de la población de Buenos Aires sean españoles, por ejemplo, ¿no? Pero si vos situás la gran cantidad de gallegos, hace que Galicia tenga un país fuera de España en lo que es la Argentina. 1.200.000 más o menos han sido gallegos. Pero los españoles que vienen en la época del gran aluvión de la inmigración de masas son personas que buscan su futuro, hacerse la América, que en general estaban vinculados a cuestiones muy básicas, ejemplos de algunos oficios, comerciantes ni hablar, cocheros, o sea, tareas útiles para la vida cotidiana en una ciudad. Y desde ya, dentro de los servicios, la estrella Pietro, el comercio gastronómico. Sí, el famoso bar del gallego. El bar de gallego que se convirtió en una institución en la ciudad de Buenos Aires hasta hoy. Y en un bar de gallegos, como en otros también, ¿qué vamos a encontrar? Estoy con nuestros queridos churros. Acá están, con su forma inconfundible, esa estrella marcada, que además de tener una función estética, ese es el motivo por el cual se considera la masa frita más linda de todas, tiene una función vinculada a la cocción. Esa forma de estrella, esas canaletas que encontramos acá a los costados sirven para que el churro cocine de la mejor forma posible, o sea que esté dorado por afuera y húmedo y tierno por adentro. ¿Cuántos dilemas detrás de una tortilla? ¿Tortilla al estilo español o tortilla argentina contemporánea creativa? ¿Hay que ser puristas o hay que ser vanguardistas? ¡Qué dilema, Pietro! A ver, escuchemos a un purista de la tortilla a ver qué nos dice. La verdad que es un plato muy sencillo, tiene dos elementos principales que son papa, huevo y el agregado de cebolla, los que somos concebollistas. A la pipetoa, para los puristas y concebollistas es papa, huevo y por supuesto cebolla. Veamos cómo hacen las vanguardias de la tortilla. Huevos, sal, tengo un moldecito teflonado que es como para hacer un bizcochuelo. Yo uso mozzarella, bastante también. Mitad. Tenés una rapidez y una chapa notable, Y claro, el gran hit de las vanguardistas es haberle puesto jamón y queso en el medio de la tortilla, lo que la convierte en un plato celestial, te diría, mágico. Y además de estos dilemas gastronómicos, la inmigración española nos legó platos que parecen tan nuestros como el popular mondongo y el célebre, dígalo usted, maestro. Puchero, receta que vino con los españoles en la época criolla. La clase pudientes, los aristocráticos, los patricios lo servían en su casa durante el almuerzo. Bueno, y a partir de eso, y gracias a la abundancia de carne, después empezó también a hacerse popular en otras clases sociales. Y ese es el motivo por el cual hoy en día comemos el puchero así como lo conocemos. Cuántas comidas con historia de familia, como la tradicional empanada gallega, que llegó para quedarse en nuestras mesas y en nuestros corazones. Lo básico de una empanada gallega, esto ya lo ves incluso por la imagen, es un pan relleno. O sea, lo primero, masa de pan. La masa de pan clásica es la básica de una empanada gallega. Luego, muchísimas cebollas lleva.
Nosotros al relleno le llamamos zaragallada, así que después la confusión está en que la empanada gallega tiene que tener sí o sí pescado. Y la empanada gallega, como es justamente un pan relleno con un guiso, puede tener lo que quieras. A nivel tradicional es así. Ahí. Esto es el pan. Muy bien. Para acompañar y se va comiendo el relleno junto con la base. Continuamos con nuestra travesía culinaria y vamos a presentar a otras 3 colectividades que llegaron de culturas muy lejanas: África, India y Corea. Tierras lejanas, culturas milenarias, paisajes exóticos. Se vino con $500 y que apenas llegó de 48 horas sin comer, de todo el avión y las escalas, lo único que quería era un poquito de arroz. Porque es un lugar que yo sé que recibía nuestros abuelos, pero ellos no venían porque querían, es porque se salvaba la vida. Pasé en una playa, la vi mujeres tomando sol. Yo me pensé, ¿dónde estoy? ¿Dónde llegué? Tan diferente cultura de la India. África, India, Corea, países maravillosos que acá en Argentina encontraron un lugar dentro de nuestra sociedad. Bueno, vamos a conocerlos. Desde África, un continente tan diverso, nos llegó uno de los mejores platos de Camerún. Y es un plato que en Camerún principalmente dice que es el mejor plato de los 305 platos que existen, pero nosotros le decimos que cada tribu pelea para ver, pero es uno de los 2 mejores platos. ¿Pero cuándo empezaron a llegar los inmigrantes africanos? Lo primero, Pietro, es que la inmigración africana como tal es un fenómeno reciente, contemporáneo. Pero primero hay que hablar de la esclavitud, porque eso está en nuestra sociedad, pero no es inmigración. Hay que hacer esta distinción. Hay personas que vinieron forzadamente en el marco legal de la época de la colonia y después como esclavos. Bueno, en principio esta inmigración reciente contemporánea habla de varones jóvenes, solteros, pero esta es la tipología. Habla de que terminan apostando por algún rebusque. Muchos en la venta ambulante y en la venta callejera. No solo platos, también la llegada de los africanos al país nos trajo sus costumbres ancestrales, como por ejemplo su particular forma de comer ciertos platos. La polenta lo comemos con la mano. Entonces yo te cortaría cómo se corta y cómo se agrega una salsa y cómo lo cortas y lo arma como un bolita, algo de salsita, así. Lo que vos te gusta. Y entonces así. ¿Ves? Ahí va. Y del continente africano viajamos a la India, uno de los países más poblados del mundo, que también llegó con su inmigración. Diego nos va a contar cómo llegaron hasta acá. Bueno, van llegando, pero primero quiero contarte que había problemas de registro. Si vos te vas a la historia, aparecen en el censo de 1895 6 indios. Pero el problema de registro, ¿cuál era? Que no entraban en un registro como tales. O sea, entraban en la categoría varios. Todo lo no europeo era varios. Entonces no podemos identificar de dónde venía. Claro. Después aparece una categoría que es orientales. Y después sí aparece la categoría indios o hindúes. 1909 aparecen 10. Hoy se calcula que son más o menos 2000. Una de las joyas que nos legaron los indios fueron sus exquisitas especias. Ravi, ¿por qué son tan importantes en tu país? Imagínate, el India, más que mitad de la gente es vegetarianos. Imagínate todo día tener que comer verdura. Tu plato, si no tienes condimento, comer verdura es aburrido. Aburrido. No puedes comer. Las comidas en la India tienen una tradición muy antigua, ¿verdad? Re antiguo, sí. Culturalmente está relacionado con Dios o templo o religión. Cada religión, como cada mes hay un festival. Entonces cada festival tiene su comida. Eso.
Y hablando de religión y comida, imaginemos qué fuerte debe ser para un indio entender nuestra relación con las vacas, que en la India son sagradas. Vacuna es sagrada. Nunca, nunca no he visto una carne de vacuna de la India. Y único que es carne roja es cordero. Sin dudas, adaptarse a culturas tan disímiles debe ser todo un desafío, como el que también tuvieron los primeros inmigrantes coreanos que comenzaron a llegar. ¿A partir de cuándo, Diego? Con el correr del tiempo, desde los 60 va viniendo una comunidad que se estima importante étnicamente en unos 20.000 personas, de los cuales la mayoría se dedican a lo textil y a la confección. Y es importante lo que ocurrió en los 80, porque además fue algo premeditado. En la etapa del gobierno de Alfonsín hay algunos convenios diplomáticos, políticos que se firman con el gobierno de Corea, y eso hizo que vinieran miles de coreanos, especialmente de la Corea del Sur, de Seúl, y traían plata. El resultado hoy es que en la Argentina está la segunda comunidad coreana más importante de toda América Latina. Y como gran comunidad que son los coreanos en el país, están imponiendo al famoso kimchi, una comida para su cultura con un gran significado. El kimchi es lo más todo, importante. Es todo. Sí. Un coreano no puede vivir sin kimchi. En nuestra ADN está el kimchi. A los coreanos nos gusta comer la comida en su punto y en su temperatura ideal. O sea, la comida no es solamente es un propósito para nutrirte, significa también medicina, significa el bienestar, vos sos lo que comés. Y ahora en Historias Ricas es el momento de presentar historias de los inmigrantes italianos. El bel paese, la tierra de Dante Alighieri y de la antigua Roma. Italia, bueno, un país que acá en Argentina tiene mucha fuerza y muchos descendientes. Siempre mi abuelo me contó que vino a esta tierra sin nada, sin absolutamente más que una mano adelante y otra atrás, y dispuesto a trabajar y darlo todo, y así lo hizo. Y con mucho trabajo y sacrificio logró muchísimas cosas. Así que bueno, vamos a conocer algunas de sus historias. Italia, bella Italia. Miren si habrá sido importante esta colectividad, que tuvimos que hacer 3 programas porque trajeron comidas del norte, del centro y del sur. Vamos a hacer un rápido repaso de los orígenes de la salsa boloñesa, la pascualina, el pesto o la milanesa, que parecen argentinas pero que fueron traídas por inmigrantes italianos. Y empecemos ya mismo, porque si no vamos a tener que hacer un especial de Navidad italiano. A ver, si yo te digo fideos o ravioles, ¿con qué los vas a pedir? Con boloñesa, por supuesto. Pietro querido, contanos de dónde viene la boloñesa. ¿A quién no le gusta una buena salsa boloñesa? ¿Dónde nació esta salsa extraordinaria, famosa en todo el mundo y muy querida acá en Argentina? Pellegrino Artusi, el padre de la cocina italiana, la menciona en el año 1891 por primera vez. Y el pesto, esta salsa que despierta tantas pasiones que hasta se la tatúan en la piel. ¿Qué nos puedes contar? El pesto, mi salsa preferida, la salsa de la ciudad donde nací, Génova. La primera vez que esta salsa aparece en un libro de receta fue en el año 1863. El libro se llama La cuciniera genovese y fue escrito por Giambattista Ratto. Ahora, contanos de esta tarta amada por todos, la bendita pascualina. La torta pascualina o tarta pascualina llega a la Argentina gracias a los inmigrantes genoveses. Es una tarta que también tiene un valor simbólico. ¿Por qué? Porque antiguamente ese relleno tenía una protección de 33 capas para simbolizar la edad de Cristo.
Y si nos ponemos religiosos, vamos a conocer el origen de la diosa más popular venerada por los argentinos. Señores, la milanesa. Empieza en el año 1134 en la ciudad de Milán, donde se celebra una cena dedicada a los clérigos de San Ambrosio. Ahí, por primera vez en la historia, los registros de la iglesia dicen que se sirvió lomo apanado, por supuesto un lomo apanado primitivo. Bueno, ese es el punto de partida de esta historia extraordinaria que finalmente llega a la Argentina para quedarse y para transformarse en uno de los platos más queridos del país. Qué fascinante todos estos platos originados en tiempos tan remotos, pero vamos a conocer en cuántas etapas llegó la inmigración que lo fue trayendo a nuestras mesas. Bueno, la primera, diría yo, es la de la colonia. En la época colonial, cuando éramos parte del Reino de España, empiezan a llegar italianos, que quizá no era la Italia actual, por supuesto. Hay italianos en la Junta de Mayo de 1810, Alberti, Beruti, el mismo Belgrano. El padre de Belgrano viene de tu pueblo, Domingo Belgrano y Peri, genovés. Ligur, de la Liguria, ¿no? Absolutamente como yo. Vos sabés que el padre del prócer fue uno de los hombres más prominentes económicamente del Río de la Plata. Estudios sostienen que está entre la segunda y tercera fortuna del Río de la Plata en su época. Era un gran empresario, comerciante, obviamente comerciaba también con esclavos, como era en la época, y también contrabandista. Sí, el padre del prócer también era contrabandista. Y bueno, son pequeños problemas, pero bueno, no importa. Esa es la primera. Y después, obviamente, viene la oleada más grande. El 60% de los inmigrantes en esta etapa que va desde mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Hubo incentivos para atraer a los inmigrantes de todas las clases sociales. Venían en los barcos los más ricos y los analfabetos también, los laburantes. Por ejemplo, un sueldo promedio allá, 2 liras. En Nueva York, 9. Y en la Argentina, 10. Pero qué lindas etapas, entonces falta la cuarta, la última. Sí, el periodo entre guerras y el posterior a la guerra. Y vieron la posibilidad de hacer la América, comparando por lo que les decían sus parientes, que esto es muy típico, son cadenas migratorias. El pariente con una cartita. Sí, ¿qué le decían? Claro, ¿qué le contaban? Acá se puede esto, aquello, lo otro, me va bien, tengo esta posibilidad, me dieron este terreno, y los tentaban y venían. Tantas tentaciones trajeron los italianos que hasta, por ejemplo, el pan dulce nuestro es un descendiente del famoso panettone italiano. Escuchemos sus diferencias. ¿Cuál es en tu opinión la principal, o cuáles son en tu opinión las principales diferencias entre el pan dulce típico argentino y el panettone italiano? En el panettone tenemos máximo kilo de fruta por kilo de harina, máximo. Y el pan dulce generalmente son masas más rápidas, una masa más pesada, más densa, y se le carga, hay porcentajes de fruta de hasta 2 kilos, que por ahí es una barbaridad. Y siguiendo con las dulzuras, otra joya traída por los tanos fue el helado, que al parecer nació hace muchísimo tiempo. Ocurrió durante la época renacentista. En la corte de los Medici, en Florencia, un arquitecto llamado Buontalenti inventó una receta de un postre semifrío, donde juntó, además de los sabores que le daban el aroma al helado, por primera vez juntó la leche, la crema y los huevos, que son la fórmula, la base del helado actual. Señoras y señores, hacen entrada 2 estrellas italianas, pero que son parte del panteón argento por excelencia. La primera de ellas, la pizza, que recibimos como herencia, pero que convertimos en nuestra pizza argentina tradicional, incorporándole características tan propias que la hacen única en el mundo. Primero que todo es la cantidad. O sea, tiene que ser generosa. Exactamente, generosa es la palabra que usamos para decir bien llena de ingredientes, ¿no? La pizza argentina es un plato principal. Hay un proyecto que esperamos llevarlo adelante de certificar la pizza argentina. Y bueno, acá sé que va a haber mozzarella, muy bien, fugaceta, napolitana, jamón y morrones, fugaza con queso, fainá. ¡La fainá! Nosotros no lo inventamos, pero sí creamos una forma de comerla muy particular que casi todos empleamos, pero que nadie sabe dónde empezó. Pietro,
contanos el misterio de por qué ponemos la fainá arriba de la pizza. Los antiguos vendedores de la boca tenían unos tachos y en esos tachos tenían pizza y fainá. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el cliente y decía, quiero una y una. Entonces era mucho más práctico poner uno arriba del otro y gastar solamente un pedacito de papel y hacer todo más rápido. Y de ahí salió la tradición de superponer una feta de fainá y otra de pizza. Y no solo inventamos tradiciones y de pizza y fainá estamos hablando, porque si juntamos al barrio de La Boca más pizza, más italianos, el resultado nos da una creación magnánima, la fabulosa fugaceta rellena. Y esta fugaceta con queso, un día estaban don Juan Manchero con unos amigos y que le dijeron, Juan, ¿por qué no inventas algo nuevo? Y así fue. Amasó masa, queso, masa y cebolla. ¿Cómo se le habrá ocurrido, no? Y no sé. Es un invento extraordinario. Claro, porque él ya estaba con la panadería, vio al padre como hacía y quedó así. Y quedó esto. Y desde ese momento la fugaceta no cambió nunca. Siempre se prepara así. Con queso Quartirolo. Como lo prometido es deuda y te dije que íbamos a presentar a 2 estrellas italianas del panteón argentino, ya mismo vamos con la segunda, que es ni más ni menos que esa bebida gloriosa cuyo nombre está sellado a fuego en el corazón argentino. Te estoy hablando de el Fernet. Desde Italia llega acá, a la Argentina, gracias a los inmigrantes. Me remonta aproximadamente al siglo XVIII, cuando aparentemente un señor sueco llamado Fernet, por lo menos esta es una versión, bueno, hace este invento y lo traslada al señor Fernando Branca, ahí en el norte de Italia, en Milán. Y si hablamos de la historia del Fernet, no se puede dejar afuera a nuestra querida Córdoba, que instituyó una de las formas más explosivas de tomar a este oscuro elixir pagano. En homenaje a nuestra Córdoba amada, mi Córdoba amada, vamos a depositar la bebida de Fernet, que tiene que tener... Me gusta esa altura, que lo deja caer así, natural. Porque hay que hablarle al hielo, hay que hablarle. Y este es el característico, o sea que estamos en un 30%. 70-30. 70-30. El Fernet 70-30 es el auténtico. ¡Bum! Amigos, la travesía apenas está comenzando. Todavía nos quedan muchos sabores y aromas por recorrer. Así que los esperamos a la vuelta de un breve corte comercial con mucho más historias ricas. Aquí estamos de regreso para seguir disfrutando con mucho más en Historias Ricas Colectividades. Ahora es el momento de recorrer las historias de otros 3 grupos de inmigrantes con culturas milenarias. Estamos hablando de las colectividades sirio-libanesa, armenia y judía. Bueno, otra parte del mundo, el comienzo de Asia, ahí cerca del Mediterráneo, Medio Oriente, la colectividad siria, la colectividad armenia y la colectividad judía. Sentí cuando la imagen de lo que me describía mi abuelo, cuando bajaron de los barcos y fueron sobrevivientes de la guerra, sentí la emoción esa de ver lo que ellos sentían cuando bajaban a estas tierras en busca de paz y de trabajo. Y me acuerdo de una frase que siempre mi abuela me decía, era Tebi Harach. En armenio Tebi Harach es siempre para adelante. Cuando yo era chico me enseñaron que el primer judío ya era un inmigrante, se llamaba Abraham, y Dios le dijo, andate de tu tierra hacia el lugar que yo te voy a mostrar. A mí esto me conecta con una parte del ADN del pueblo judío que hace 3.335 años seguimos cumpliendo la Torá en su forma original. Grandes culturas, vamos a ver de qué se trata. Seguimos nuestro viaje culinario histórico y nos vamos a recordar culturas que han sabido superar grandes dificultades manteniendo bien vivas sus tradiciones, como la colectividad sirio-libanesa, que nos transmitió el amor por su shawarma, que es algo así como el choripán de Medio Oriente. Este es shawarma, lo hacemos en Medio Oriente, se filetea,
el shawarma. Los armenios lo hacen a su manera, los turcos lo hacen a su manera, en Europa lo hacen a su manera, pero esto traspasó ya. El pan es un pan pita, que nosotros lo hacemos casero. Le ponemos cebolla en pluma con perejil, tomate en pluma, se pone la carne, toda fileteada, y esto se puede después viene la sal. Pensar que detrás de cada comida hay una historia y un pueblo para contarla. Vamos a conocer cuándo llegaron los inmigrantes sirio-libaneses a nuestro país. Si uno va a los registros, primer censo argentino, Domingo Faustino Sarmiento. Lo mandó a hacer Mitre, lo terminó haciendo Sarmiento. 1869, había en el país 1.800.000 habitantes, muy poquitos. No había sirio-libaneses, no hay registros en esa época. Después empezaron a venir, en general se los asocia con un asentamiento en provincias del noroeste argentino, pero también en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, va creciendo hasta que realmente empiezan a representar sumados más que otras colectividades. En el censo de 1947, por ejemplo, sirios más libaneses superan a franceses, por ejemplo. Mirá qué edad. ¿Qué mejor que aprender de un pueblo a través de sus platos típicos? Veamos cuáles son de la mano de un fiel representante de su colectividad. ¿Y qué tenemos acá en la mesa? Tenemos el falafel. El falafel es una comida pública de Siria y Líbano, el mundo árabe más o menos. ¿Hay diferencia entre falafel de Siria y falafel de Líbano? ¿Cuál es la diferencia? Diferencia de Siria ponen garbanzo, burro. Que es un poco más picante allá, ¿verdad? Allá sí, picante. Un poco más picante. Sí. Acá no. Bueno, después ahí tenemos baba ganoush, ¿verdad? Baba ganoush, puré de berenjena, mutabal. Bueno, y finalmente esta maravilla. Finalmente está el hoja de parra, arroz con carne, ajo y limón, mezclado y después armado con la mano. Seguimos viaje por Asia y llegamos hasta otro de los grandes pueblos que llegaron a nuestro país en busca de paz, como fueron los inmigrantes armenios. Sí, corrientes inmigratorias muy fuertes de la Argentina y pueblos, Pietro, con mucha tradición. Bueno, ni hablar Armenia, un pueblo milenario, muy sufrido, con siempre una búsqueda de reivindicación de lo propio. Inicialmente, Pietro, se instalaron en la zona sur de la ciudad, conventillos y pensiones en la zona de La Boca, de Barracas, cruzando el riachuelo Valentina Alsina, pero también en otros barrios como Palermo. Tradiciones que aún hoy se ven, personas e historias que todavía se notan en la calle, en barrios como Palermo, ¿no? Y claramente lo que buscaban era el abrazo de la familia, ¿no? Venían de situaciones muy, muy duras, de las historias del genocidio de 1915, buscando un país que les diera paz. Y esta colectividad tan sufrida acá encontró lo que buscaba y con su llegada nos trajo sus platos tradicionales, como el señorial manté. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces tenemos los manté acá. Tenemos los manté para servirlo con el yogur con ajo y para dar el condimento y el toque final con el sumaj. Con este condimento que es un sabor a limonado, ácido. Fabuloso. Como no puede faltar el postre, gracias a la luchadora colectividad armenia, tenemos entre nosotros al delicado y delicioso baklava. Para darle el broche, justo cuando sale calentito, le echamos el almíbar, que esté bien frío, bien fresco y que vaya succionando todo el postre. El ancestral sonido del shofar nos lleva a reencontrarnos con la milenaria colectividad judía para saber cuándo comenzaron a llegar a nuestro país. Fue Roca el que promueve por decreto la invitación a la comunidad judía a inmigrar o a emigrar hacia lo que es la Argentina. Y después ya entramos en la inmigración masiva, fines del 19, principios del 20, y ahí vienen más polacos rusos. Se hace presente la cuestión de la búsqueda de trabajo. Ahí un ejemplo es la Jewish Colonization Association, que lo promovía, que lo organizaba, y luego ya desembarcamos en el horror, ¿no?
en lo que sería la etapa de los 30, de los 40 con los refugiados. Terrible. Y todos los crímenes del nazismo, que genera otra camada de refugiados y de personas que buscan escapar de ese horror y un futuro en la Argentina. Un pueblo con tanta tradición como el pueblo judío nos trajo platos y comidas cargadas de historias y de simbolismo. Para nosotros la comida es un medio para lograr cosas más elevadas. Por ejemplo, yo tengo esta comida rica, esta comida especial, la uso como un medio para reunir a mi familia, compartir tiempo con mis hijos, transmitirles valores, transmitirles ideas. Y nuestro querido Pietro fue parte de esta cadena de conocimiento que se transmite de boca en boca cuando se reunió con la familia para hacer ¿qué? Para hacer la jalá, que es el pan ceremonial con el que comienza la ceremonia del Shabbat, del día sábado, el día de descanso. Y después de armar esta bella jalá en familia, nuestro antropólogo culinario se fue hasta el barrio de Villa Crespo para hacer un recorrido muy particular. Estoy acá en el barrio de Villa Crespo para hacer un tour muy especial, el Tour del Pastrón. Esa ruta del Pastrón, ¿cómo empieza esa idea? Mira, yo hago una revista que se llama Amo Villa Crespo y en el primer número pensé que qué comida era emblemática de este barrio, el pastrón. Milagrosa ruta del Pastrón en ese barrio histórico de Buenos Aires, donde en pocas cuadras uno puede encontrarse con locales que ofrecen este sándwich de gloria mundial que hoy por hoy es un ícono de la cultura judía en el mundo. Y ahora dejamos la ruta del Pastrón y nos vamos a conocer las historias de los inmigrantes de pueblos hermanos, las colectividades paraguaya, peruana y boliviana. Hermanos, países vecinos, comidas que entendemos. Perú, Bolivia y Paraguay. Siento otra emoción de que cuando yo llegué de Bolivia a la Argentina, cuando vi a los bolivianos acá en la Argentina, me emocioné, siento esa sensación también, esa emoción hoy en día. Estoy muy emocionada porque siento que acá alguna vez estuvo sentado mi abuelo, así que por algo estoy acá. Llegué en el 2012 aquí a la Argentina, solamente a capacitar gente. Y bueno, me quedé acá, me enamoré de este país y bueno, muy agradecido a este país por acogerme. Vamos a conocer un poco más acerca de estos lugares y de sus historias. Retornamos a nuestro continente americano, donde vamos a conocer cómo fue la llegada de pueblos hermanos a nuestro país, como por ejemplo la colectividad paraguaya. Bueno, comienza siendo una inmigración más homogénea, más vinculada a los varones, a lo masculino, luego aparecen las mujeres, un pueblo que busca progresar y que sabe trabajar. Por ejemplo, la construcción, eso es muy habitual, y ni hablar las mujeres más dedicadas a los servicios, a cuidar gente y como empleadas domésticas. Así que esto quizá es lo que define un poco a una inmigración que se hizo muy presente en la Argentina y que ya es parte también de nuestra identidad, ¿no? Como también ya es parte de nuestra identidad el chipá, esta joya que trajo la inmigración paraguaya junto con estos otros manjares. Ese es meyú. Meyú, que es la misma mezcla del chipá, pero se le agrega un toque de harina de maíz. Bueno, acá tenemos... Esa es la mandioca. La mandioca. Se preparan muchísimas cosas con la mandioca, pero nosotros lo usamos como el pan. Bueno, este es otro rey de la cocina paraguaya, sí, ¿verdad? El famoso boriborí. Sí, sí. Es como sería como un ñoquis para nosotros, pero está hecho de harina de maíz. Continuamos la ruta de los sabores latinos que trajeron pueblos hermanos y arribamos a una de las cocinas más versátiles del continente, como es la cocina peruana, donde podemos encontrar creaciones como el ceviche, el anticucho o la causa, que fusionan productos y técnicas originarias con otras más contemporáneas. Conozcamos sus características principales. Esta es la cocina peruana, muchos ingredientes, muchos sabores, muchos picantes, colores, o sea, eso es la cocina Así peruana, es. ¿entendés? Y sobre todo la frescura que manejamos con los productos, ¿no? En Perú se usa mucho la comida cantonesa o china.
realmente no adopta el nombre de chino como en otros países, sino le hacemos el nombre chifa, que es la fusión peruana con la cocina cantonesa. Bueno, entonces es el arroz, el típico arroz que se une con la quinoa, es ese alimento ancestral latino. Y ahora vamos a conocer en qué momentos de la historia fue arribando a nuestro país la querida colectividad peruana. Bueno, voy a marcarte, Pietro, algunas etapas, algunos momentos, por lo menos 3, arrancando por los 50, 1950, donde el fenómeno inmigratorio tiene que ver más con personas jóvenes y educadas o que buscan educación. Y ahí se instalan muchos en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, que además son ciudades que tienen fuertes universidades. Después ya nos vamos a 1980 y ahí hay un hito. Esa es una segunda etapa. Así es. Un hito que es la inestabilidad política institucional que tiene Perú con la guerrilla, Sendero Luminoso. Y eso hace que ya los migrantes puedan ser más de clase trabajadora buscando una oportunidad, buscando cumplir un sueño. Y eso después se va profundizando en los 90. Recordemos la Argentina de los 90 con la convertibilidad del 1 a 1, ese dólar barato, ese trabajo que se hacía acá, era la oportunidad de comprar dólares. Vos pensabas, trabajabas en pesos, los pasabas a dólares automáticamente y eso generaba la posibilidad de enviar remesas a los parientes en el Perú. Así y de ahorrar y de construir algo en el país natal. Dejar la familia atrás, llegar a un país diferente, encontrar nuevos rumbos. Las historias de los inmigrantes están cargadas de emociones encontradas, como el relato que le cuenta a Pietro, una inmigrante boliviana. Cuando llegué acá a Buenos Aires, llegué a Liniers, donde empecé con la gastronomía, empecé a trabajar. Cuando llegué a Liniers pude ver a mi gente en unos cuantos locales, que no había muchos. Me emocioné tanto que me puse a llorar al ver a la gente de Bolivia. Y así como este inmigrante se reencontró con su gente, lo mismo le sucedió a muchos otros bolivianos que llegaron al país. Conozcamos cuándo comenzó a llegar la colectividad boliviana a la Argentina. Estamos muy unidos por razones históricas, porque fuimos parte de lo mismo durante la etapa de la colonia, y luego sí las inmigraciones que remiten en el siglo XIX y especialmente XX, a la zona limítrofe. En primer lugar, a la zona limítrofe de lo que es Bolivia con la Argentina, provincias de Jujuy y Salta, y a partir de 1960 se convierte en una inmigración más urbana. Sin dudas, acceder a esta explosión de colores y sabores, que son los platos típicos que trajo la colectividad boliviana al país, es una experiencia inigualable. Vamos con Pietro a disfrutar de ella. Lo tradicional en Bolivia es comer en la mañana. En Bolivia se come en la mañana las salteñas picantes y sin picantes de pollo, tienes también de carne. Si las historias no silban es por tu gran ausencia. Bueno, ahora, este plato, por ejemplo, me parece fantástico. El charque, este charque tradicional comer los días domingos. El pique a lo macho también se come los domingos. Fines de semana, platos para comer en familia, fines de semana. Amigos, si quieren presenciar cómo culmina este recorrido con nuestro antropólogo culinario, aguarden el brevísimo corte comercial, porque a la vuelta nos reencontramos con el emocionante final. Amigos, acá seguimos con más historias ricas. Amigas y amigos, este es el cierre, la culminación de la temporada del programa Historias Ricas de Colectividades. Y confieso que estoy emocionado, pero emocionado en serio, porque estar sentado en este inmenso salón del Museo de la Inmigración de Buenos Aires, un lugar donde por muchos años entraron las personas que llegaron de otros lugares del mundo para encontrar una nueva vida en el país, y además en compañía de los representantes de las colectividades que nos acompañaron a lo largo de toda la temporada, les aseguro que es un momento de gran emoción, muy fuerte. Pero esta mesa demuestra una vez más cómo personas descendientes directos o indirectos de pueblos que llegaron acá al país, con idiomas distintos, culturas diferentes, comidas que para nosotros en su momento eran rarísimas, desconocidas,
Bueno, finalmente estas personas encontraron un lugar común, como esta mesa, donde reunirse, donde poder expresarse, donde poder hablar el mismo idioma, donde poder discutir, compartir ideas. Bueno, este es el ADN de la cultura argentina y este es el ADN de nuestro programa. Así que bueno, además tenemos un amigo acá en la mesa que se sumó este reconocimiento, este premio que llegó en relación al programa del año pasado, y esperamos que este amigo siga estando sentado a nuestra mesa también en la temporada que viene. Bueno, los espero y espero que hayan disfrutado de este viaje extraordinario. Bueno, amigas, amigos, me encantaría hacer un brindis con todos ustedes, pero quizás es lindo, bueno, escucharlo en idiomas distintos. Así que bueno, voy a elegir así al azar. Morgan, entonces, ¿cómo se dice salud y feliz años en francés? Santé à tous et bonne année. Salud. A ver. Maxime. Sí, te voy a decir en dialecto. Sí. Cuñi y Chaxo. Y decimos salud. Salud. Y Rabí. Noya Salki Mubarak Ho. Salud. Muy bien. Y ahora un saludo para todos, un brindis para todos. Salud y feliz año. Salud. Cuántas emociones hemos vivido a lo largo de esta temporada. A través de historias y testimonios en primera persona conocimos cómo las comidas, los platos y las costumbres de culturas tan lejanas o cercanas pueden ser la puerta para que inmigrantes del mundo se abran paso y convivan junto con nosotros en estas tierras. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo a lo largo de este ciclo y se hayan empachado de emoción. Les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el año que viene para seguir descubriendo más aromas y sabores en Historias Ricas. ¡Chao!